Reciban un cordial saludo de un servidor, Byron Monzón. Me encuentro en las instalaciones del cementerio de las Bugambilias, en la zona 6, en la Nueva Guatemala de la Asunción. Estaré visitando sitios históricos como el Puente de la Barreda, el Rincón de la Leonera. Hablaré también del fortín militar donde estaba la garita en el Golfo Dulce, que era la salida y entrada para ir a Europa, y un punto también de importancia en la época prehispánica. Y después ya para la época después de la independencia. Acompáñenme en este recorrido donde podremos tener otra perspectiva y nuevos aportes de la leyenda de La Llorona, que se desenvolvió en el río Las Vacas, en el interior de este cementerio. En el interior de este cementerio, Las Bugambilias, nos encontramos en el puente colonial llamado también La Barreda. Se empezó a construir en 1715 y ya para 1735 estaba terminado. Este es un punto principal de comercio que también, según las crónicas, desde tiempos prehispánicos, servía como punto principal de comercio. El cronista Francisco Fuentes y Guzmán, en la Recordación Florida, lo plantea en la repartición de tierras a Pedro de Alvarado. Y en este documento aparece Héctor de la Barreda. Héctor de la Barreda fue uno de los herederos de la conquista, uno de los mejores amigos de Pedro de Alvarado, a quien en la repartición de tierras le otorgó todos esos terrenos que eran grandes extensiones de tierra, que representaron en su momento las mejores tierras de esta época, incluyendo todo este valle, y adquiere el nombre de Valle de las Vacas porque Héctor de la Barreda manda a traer a la isla de Cuba ganado, tanto toros como vacas, y empieza pues poco a poco a poblarse de vacas todo ese sector. O sea, ese es el punto de partida donde se empieza a dar la crianza de ganado, y era una tierra también muy fértil para otros cultivos. Y el nombre accidental se va a dar de las vacas por este motivo. Vamos a estar más adelante en el rincón vamos a visitar el Rincón de la Leonera, que es otro de los lugares, sitios que está dentro de este mismo cementerio, muy importantes para la historia de Guatemala. Aquí adelante vamos a encontrar la colonia Atlántida, y aquí en el lado este está también el barrio San Antonio. Ahí funcionaba, donde está la calzada José Mía, el famoso guarda del Golfo Dulce, que era la entrada, servía como entrada y salida para Europa. Y también después, ya con las guerras centroamericanas, para defenderse de las tropas de Morazán, se hizo un fortín militar que también que ahorita con el tiempo se deterioró y no se sabe con los documentos la ubicación exacta, pero sí está dentro de esos terrenos que pertenecieron a don Héctor de la Barreda. Ahí había un fortín militar con sus respectivas atalayas, y estaba la garita del Golfo, donde se cobraba el impuesto a todas las personas que entraban y salían, y también era para resguardar y defender este territorio de los ataques de Francisco Morazán, que era liberal. Este puente colonial fue restaurado en 1994 por el IDAE y por financiamiento
del dueño del cementerio. En 1996 fue lo que es el Rincón de la Leonera y el Fortín Militar fueron declarados monumentos nacionales. Ahora, el puente donde estamos ubicados ahorita, este puente colonial, fue declarado monumento nacional en 1971. Me encuentro en el interior del cementerio de las Bugambilias, en el Rincón de la Leonera, un sitio que está declarado Patrimonio Nacional y que fue donde los habitantes del valle de este valle trajeron y le edifican una capilla a la Virgen del Carmen. Esta fue por decirlo así, su primera estadía. Entonces hay una leyenda que yo les voy a contar ahorita más adelante acerca de la Virgen del Carmen. En las empresas de conquista también fueron acompañadas por religiosos de diferentes órdenes. Pues en este caso, de los más emblemáticos y de los que vinieron a Guatemala fue el hermano Pedro, que ahora es declarado santo de San José de Betancourt, y el ermitaño Juan Corts. El ermitaño Juan Corts era originario de Génova, Italia, y él se dedicó a la vida religiosa, también a la contemplación espiritual, a los sacrificios y a estar solitario como monje. Él decide hacer un viaje por Tierra Santa, pasa por Jerusalén, y en su visita en España, él tiene las hermanas de la orden de las Carmelitas de Teresa de Ávila, se enteran de que Juan Corts, el ermitaño, viene para estas tierras, porque él no viene con intenciones de venir a buscar riquezas, sino por establecerse en estas tierras y también con por decirlo así, de forma espiritual, no con el hecho de enriquecerse. Ellas lo contactan y le dan la imagen de la Virgen con la advocación del Carmen, que fue mandado por Teresa de Ávila, que había muerto unos años antes. Entonces ella le dice que esta imagen de la Virgen del Carmen la van a mandar a estas tierras con el objetivo de llevarla a un lugar similar al Monte Carmelo, mandado por Teresa de Ávila. Entonces es de esta forma como el monje se establece, según los documentos y las crónicas, en el Rincón de la Leonera, que está a pocos metros donde nos encontramos. Posteriormente empieza su veneración y culto. Él hace 2 cuevas, una para él y otra para la Virgen. Los pobladores de este valle, al ver la devoción del ermitaño, le deciden construirle una capilla en el Rincón de la Leonera, que es donde nos encontramos en este momento, donde traen a la Virgen del Carmen, y al siguiente día que viene el ermitaño con la población a visitar a la Virgen, se dan cuenta de que la Virgen ya no está y la encuentran en su lugar de origen donde la había puesto el ermitaño. Y cuenta la leyenda que fue transportada por ángeles desde este lugar hasta el Rincón de la Leonera. Y esta es parte del Rincón de la Leonera, donde el nombre de la Leonera por documentos se desconoce. En otro programa voy a estar narrándoles acerca ya de la edificación de lo que es la ermita y el trabajo que tuvo Juan Corts, donde conocemos ahora como Cerrito del Carmen. Bueno amigos, en esta ocasión pues voy a hablarles acerca de la Llorona, una de las leyendas consideradas animísticas clásicas que se dan dentro de este Valle de la Ermita, exclusivamente aquí donde nos encontramos, a un costado del río Las Vacas, donde según la leyenda planteada por Celso Lara Figueroa, María de los Remedios fue la que ahogó a su hijo Juan de la Cruz. La Llorona es una mujer plañidera, es un ser etéreo que llora eternamente la desventura de su hijo y la busca
Busca la tumba de su hijo en una tumba líquida. Entonces, según la leyenda, aquí cerca del río, aquí en este río Las Vacas, donde está el puente colonial, donde acabamos de estar, cuenta la leyenda que ahogó la Llorona a su hijo. Por eso es bien importante este sitio histórico. Y aquí donde me encuentro es el famoso sitio de la Leonera. Bueno, pues para platicarles acerca de las variantes que hay sobre la leyenda de la Llorona, y en Colombia, por ejemplo, es conocida como la Turumama, en Chile como la Calchona, en Costa Rica la describen como una mujer desgreñada, y en México, por ejemplo, la relacionan con la Malinche, que traicionó a su pueblo, que era amante de Hernán Cortés. Hay varias leyendas de la Llorona a nivel latinoamericano. Y eso es lo que convierte a esta leyenda en algo muy interesante y una leyenda considerada animística clásica. Solo aquí en Guatemala hay 3 versiones. Está la que aparece donde ella ahoga a su hijo en el río Motagua, la otra donde va a ahogar a su hijo en el río Pensativo, y donde estamos ahora, en el río Las Vacas, que es la leyenda que les voy a contar a continuación. La leyenda de la Llorona que narraré a continuación es una de las más emblemáticas y conocidas de la oralidad guatemalteca, investigada y analizada por el antropólogo Celso Lara Figueroa. María de los Remedios Salazar y Rodríguez de Palma vivía con sus padres en la ciudad de Santiago, capital del reino, en una suntuosa mansión que quedó destruida con los terremotos de Santa Marta en 1773, por lo que se trasladaron a una hacienda cercana a Santiago, en Pachicía. Posteriormente, con las nuevas disposiciones del gobernador don Martín de Mayorga, obligaron a toda la población a mudarse al Valle de la Virgen, en la nueva Guatemala de la Asunción. Es así como María de los Remedios con sus padres se traslada a la nueva ciudad, que para María de los Remedios sería su época de felicidad. Recordaba, no sin cierta satisfacción, lo agradable de sus años de adolescencia, cuando su belleza singular captaba la atención de los jóvenes de la ciudad, especialmente cuando salía de misa de la iglesia de San Sebastián. Ah, qué bien se sentía entonces. Su calvario se inició de golpe cuando su padre, un viejo español conservador, concertó su enlace con don Gracián Palma y Montes de Oca, rico añilero de la costa de Suchitepeques y uno de los comerciantes que dominaba todo el comercio, no solo en la capital, sino también en las provincias. Cuando María de los Remedios se enteró de su futura unión con Gracián Palma, creyó que la vida se le acortaba. Sin embargo, a pesar de que don Gracián, fino y cortés, le brindaba comprensión y cariño, se preguntaba por qué no se le había brindado la oportunidad de amar libremente, por qué hasta el amor le había sido impuesto. Después de reflexionar serenamente, se dio cuenta, si oponía resistencia, su desventura sería aún mayor, y aceptó la decisión de su padre sin chispar. Su boda fue memorable, celebrada en la primera catedral de la ciudad, la posterior iglesia de Santa Rosa. Luego del casamiento, se trasladó a la casa que le brindaba don Gracián Palma. Desde entonces vivía ahí sola, entre flores y recuerdos. Juan de la Cruz era el fontanero de la nueva ciudad. Era joven y pobre, mestizo, de facciones finas y fuertes. Todo lo que había deseado y emprendido en su corta existencia se había esfumado como espejismo debido a la pobreza que le impedía alcanzar y cristalizar anhelos y realidades. Comprendía a cabalidad su situación y se conformaba. El trabajo cotidiano le ofrecía la oportunidad de tan solo ver a la mujer amada, con plena seguridad de imposibilidad de alcanzarla. Pero nada turbaba su ánimo al mirar diariamente a aquella mujer que pasaba junto a él
a las 8 de la mañana. De cuerpo delgado y cabello de ébano, su gracia se concentraba en su rostro fresco, moreno y terso, ojos brillantes y almendrados de un mirar perpetuamente triste. El fontanero estaba seguro que ese mirar melancólico reflejaba una profunda amargura que sofocaba el alma de su amada. Imposible hubiese dado su vida por quitarle esa angustia, pero ¿qué podía hacer? Al parecer, María de los Remedios sabía de la adoración que le profesaba el humilde fontanero, porque la sentía, y esa admiración la halagaba, ya que estaba casada en contra de su voluntad. Le gustaba que otro hombre, aunque fuese del pueblo, se conmoviera ante ella. En las noches solitarias y aterradoras, cuando su marido estaba de viaje, se consumía recordando los ojos ardientes del fontanero. Cuántas veces estuvo a punto de hablarle, pero siempre se contuvo. El fontanero había sembrado en su alma una chispa de esperanza y fuerza para sobrevivir. Una mañana del mes de noviembre, la casa de doña María de los Remedios amaneció sin agua potable. Los gruesos caños de loza se habían obstruido. Acudió inmediatamente el fontanero mayor del ayuntamiento, quien después de trabajar largas horas no encontró la avería. Los días corrían y la falta de agua se hacía sentir en la comida y la limpieza de la casa, a pesar de que los sirvientes la carriaban como hormigas desde el tanque de San Sebastián. ¿A quién acudir si don Gracián Palma se hallaba fuera de la ciudad? Entonces María de los Remedios recordó entusiasmada al humilde fontanero de la calle de Concepción. Quizás él podía ayudarla, y mandó llamarlo con toda rapidez. Juan de la Cruz se asombró tanto que apenas si tuvo aliento para responder que aceptaba ir. Después de las 12 del día, el joven experimentaba una inmensa emoción. Le costaba creer que iba a entrar a la casa de quien amaba con tanto entusiasmo. Las horas se le hacían largas y pesadas hasta que el reloj de la catedral marcó la mitad del día. Con toda prisa, reunió sus herramientas y se encaminó al callejón de la Soledad. Al estar en presencia de la señora de Palma y Montes de Oca, se dio cuenta que si bien le había parecido bella de lejos, ahora que estaba a su lado lo era, infinitamente más. Jesús pensó cuando se inclinó ante ella: es la mujer más bella que jamás haya visto. Aparentando una tranquilidad que estaba lejos de sentir, Juan procedió a trabajar sobre los tubos de loza y encontró la obstrucción. Entonces quitó uno a uno los ladrillos del segundo patio, mientras furtivamente, detrás de una ventana, María de los Remedios lo observaba con atención. El trabajo no era complicado, pero Juan aparentó que lo era. Así llegó durante 7 días. Qué maravilloso era verla durante 2 minutos. Mientras pasaba por el corredor, por fin, al no poder retrasarse más, el fontanero hizo correr el agua por las cañerías para que brotara por los búcaros de loza vidriada. María de los Remedios, satisfecha, lo invitó a beber una jícara de chocolate en la enorme sala. Bien lo valía aquel trabajo. Desde entonces se estableció entre ambos una profunda y estrecha relación. La misma fuerza del amor los atraía enormemente y quebraba el pudor de María de los Remedios. En un rincón, Juan retornaba con el propósito de revisar las tuberías y así hacía lo posible por quedarse conversando con ella, hasta que los deseos inmensos de amarse se desbordaron. Y una noche, Juan se deslizó fugazmente en la recámara de María de los Remedios. Ahí permanecieron hasta que el alba suspiró en el cielo. Los amantes continuaron en su entrega secreta hasta que don Gracián Palma
retornó al lugar durante una semana, luego para marcharse nuevamente. Entonces, la felicidad de los amantes fue completa por largos meses, hasta que una noche María de los Remedios sintió profundos malestares, fuertes dolores de cabeza y náuseas. La abatieron en el lecho varios días. Como los dolores y las molestias se repetían constantemente, se inquietó. No sabía qué hacer, ni se atrevía tampoco a llamar a un médico. Intuía que algo andaba mal. Juan, asustado y afligido, consultó con una vieja curandera del barrio de la parroquia, quien después de observarla concluyó: es muy simple lo que pasa, señora, va a tener un hijo. Entonces, una intensa aflicción se apoderó de ambos. Cuando pensaba en ello, a María de los Remedios le corría la angustia por las venas. No quería ni imaginarse lo que sería de ella si su marido se enteraba. ¿Y qué decir de su honor y la nobleza de su apellido? Sin embargo, en lo más profundo del alma, María de los Remedios afloraba la ternura, porque aquel hijo que llevaba dentro de sí era fruto de un amor que la había consumido y la seguía arrasando. Y en las tardes soleadas y frías, en una mecedora, dejaba vagar su pensamiento tan fugazmente como los meses que corrían. Una mañana María de los Remedios supo que don Gracián Palma volvería en pocos días. Una tremenda preocupación se apoderó de todo su ser hasta desesperarla. Su exquisita figura había cambiado con el vigor de la maternidad. Era imposible ocultarlo más. Obsesionada con el próximo encuentro con su marido, quemaba sus horas en una ansiedad tan agobiante que contribuyó a acelerar el momento del alumbramiento. Ayudada por una fiel sirvienta, dio a luz a un niño, quien desde el primer momento bautizó con el nombre de su progenitor, Juan de la Cruz. Las murmuraciones en la pequeña ciudad no tardaron en aflorar. ¿Y cuánto sufrimiento llevaba en su corazón María de los Remedios? Juan intentaba consolarla, pero todos sus esfuerzos fueron vanos. El fontanero lloraba amargamente el calvario de su amada, pues a pesar de las penas y el escándalo, la amaba cada vez con mayor intensidad. Por fin, María de los Remedios recibió la noticia que nunca hubiera querido escuchar. Don Gracián Palma de Montes de Oca había arribado a Santo Tomás de Castilla y llegaría a la ciudad de un momento a otro. Naufragó su última esperanza, se ocultó de todos, incluso de Juan. La hermosa mujer estaba al borde de la locura y, sin saber lo que hacía, una noche de luna, tomó al pequeño Juan de la Cruz en sus manos, se vistió de negro y, sin que nadie se diera cuenta, salió de su casa. Con paso apresurado, atravesó las calles de la ciudad rumbo al oriente, cruzó el Cerro del Carmen como una silueta de carbón, atravesó la parroquia y se dirigió al río Las Vacas. Llegó a la ribera y sin mediarlo 2 veces, hundió a su hijo entre las aguas. Un llanto reprimido y las frías aguas del río se tragaron la vida del pequeño ser. Las líneas suaves de María de los Remedios, que tanto cautivaron al fontanero de la calle de Concepción, se transformaron. Crispada y convulsa, pavorosamente desfigurada y lanzando sollozos tremendos después de haber ahogado a su hijo, siguió llorando a gritos por la ribera del río con el vestido negro desgarrado, arrastrando su ajada figura, lanzando gritos espeluznantes y sollozando con voz sobrenatural, se perdió en los abismos del infinito. Juan de la Cruz estaba triste. Nadie le supo decir el paradero de María de los Remedios ni de su hijo. Una noche había salido a deambular
para consolar su angustia, y sin darse cuenta, se encontró junto al tanque de agua de San Sebastián. Se detuvo en la orilla cuando de pronto percibió el viento pesado y escuchó 3 pavorosos gritos que casi le paralizan el alma. ¡Ay! ¿Dónde está Juan de la Cruz? ¿Dónde estás, mi hijo? Juan se dio cuenta de cómo una sombra negra desgajada de la misma noche pasaba gritando cerca de él y hundía las manos en el agua del tanque después de lanzar 3 gritos lejanos, pavorosamente horrendos. Se volvió a las sombras por el callejón del Manchén. ¡Oh, Dios, Dios!, gritó Juan, medio enloquecido. María de los Ángeles, ¿por qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Amargas lágrimas regaban sus mejillas, su mente y sus labios, y repetía 1000 veces: María de los Remedios, María de los Remedios. Y el fontanero de la calle de la Concepción envejeció como las leyendas, cuidando su fuente, su historia y su recuerdo. Se dice que Dios castigó a doña María de los Remedios por haber ahogado a su hijo. Lo convirtió en la Llorona, condenándola a salir todas las noches a llorar por las calles y los parajes donde hay agua, para buscar a su hijo Juan de la Cruz. La Llorona fue una mujer que ahogó a su hijo para huir con un hombre, pero no se acuerda dónde lo hizo, y como castigo de Dios anda buscándolo por los lugares donde hay agua. Esta desdichada mujer recorre el mundo en busca desesperada de su hijo. Vaga por las calles y linderos de las ciudades y los campos. Cada vez que grita lo hace por 3 veces consecutivas. Su lamento es largo y agudo. Las personas que lo escuchan sienten el frío de lo desconocido en la sangre. La Llorona va lamentando la pérdida de su hijo y lo va llamando Juan de la Cruz. Eso es lo que dice mientras uno cree escuchar un simple grito. La Llorona es una mujer vestida de negro que va gritando con desesperación en las pilas, los ríos y en los lugares donde hay agua. Su grito es espeluznante y hiela el corazón. La Llorona raras veces entra en contacto directo con el hombre. Generalmente su efecto es indirecto. Es un grito el que estremece y hace palidecer aún al más valiente y ateo de los hombres. Cuentan en los viejos barrios de la ciudad que cuando se oye a la Llorona y se escucha el primer grito y se asusta tanto que ya no puede andar. La persona ya no puede andar, pero tiene que hacer el esfuerzo para correr, porque si oye el tercer grito y lo halla en el mismo lugar, de seguro se lo gana. Las prácticas mágicas que neutralizan su posible efecto negativo son muy eficaces y, por ejemplo, en el momento de escuchar el primer grito de la Llorona, el hombre debe morder una medalla, una cruz o bien cualquier objeto de metal, ¿ya? Y tiene efectos protectores. Encomendarse también a algún santo de devoción particular o hacer la señal de la cruz en el vacío de la noche. Pero la práctica mágica más efectiva es estrechar con fuerza la mano de una mujer, ya que como la Llorona es mujer y ella no le hace ningún daño a las mujeres, porque es a su hijo a quien busca y no a una mujer. Me encuentro aquí aquí en alrededor del cementerio Las Bugambilias, donde está el río de las Vacas. Me encuentro con César, él es trabajador de campo y bueno, pues César nos va a contar acerca de la experiencia que tuvo su compañero con la Llorona.
Pues sí, como le digo, ahí uno de los compañeros de seguridad y uno de campo la ha visto ya en 2 ocasiones cada uno de ellos, y pues se les ha aparecido ahí en el puente. Al policía eran las 6 de la tarde y ella venía del río. El seguridad le preguntó que qué hacía dentro del cementerio y ella le dijo que nada, que solo andaba jugando con sus hermanos en el río. Y al muchacho de campo eran como las 7 de la noche. Él andaba verificando que todo estuviera bien en el cementerio. Apagó el pick-up un momento y como no apagó las luces, cuando él regresó la vista hacia frente del pick-up, ahí estaba la Llorona con su vestido blanco y todo. Él se asustó, ni el pick-up le arrancaba en ese momento, y pues cuando él reaccionó y todo, ya no estaba, se había desaparecido. Y al igual ya no le encendía. Sí, el pick-up al final sí encendió, pero le costó. Cuando encendió y él reaccionó y todo, ya no estaba, se había desaparecido. Muy bien. Muy amable, César, muy agradecido ahí por la entrevista. Y así es que, amigos, estemos pendientes en este canal de YouTube y Leyendas y Casos, Byron Monzón en Facebook, donde tendremos sorpresas la próxima semana. Estamos aquí en el interior del cementerio Las Bugambilias y estamos aquí con Edwin Eduardo. Edwin Eduardo es hijo de uno de los trabajadores que trabaja aquí. Está en turnos de 24 horas. Entonces aquel Edwin está mucho tiempo. Él pasa mucho tiempo con su papá y sus hermanitos aquí dentro del cementerio y bueno, pues ellos caminan muy seguido en el puente donde acabamos de estar. Pues quiero que nos contés, Edwin, que nos contés si has visto algo raro en el puente. ¿Has visto algo que te haya sucedido? ¿Alguna mujer o algún niño o algo que hayas visto, algún espíritu de aquí? Un niño que se murió una vez en el río. Se cayó allí con su hermanito y se murieron. Uno vivió y uno murió. Lo buscaron y ya no lo encontraron. Lo encontraron, pero ya muerto. Tú me comentabas acerca de una señora que habías visto. En el puente. Esa señora era una conocida de mi papá hace años. Y la señora falleció. Y cuando la señora falleció, la enterraron aquí. Ella está en su tumba allá y mi papá las mira. Cuando nosotros una vez andábamos en un pick-up y ella salió y frenó mi papá cuando de un sol nos caían y cuando al rato ya no estaba la señora. ¿Ya no viste a la señora? Le daba miedo a mi papá porque tal vez le sale otra vez y él ya no mira ya. Como nosotros aquí nos andábamos aquí a las 11. 11 de la noche. O 12. Andábamos a ver cómo aquí se meten niños al río a sacar las pelotas que caen ahí. Y lo vamos a ir a ver si hay o no hay. Y ahí entonces cuando se murió el niño, ahí se cayó y se murió. Y se murió. Está bueno. Gracias, Edwin, ¿oíste? Te agradezco mucho ahí gracias ahí por la entrevista. Bueno, llegamos al final de otro programa de historias y leyendas en este canal de YouTube. Espero haya sido de su agrado. No te pierdas el próximo programa que estará muy interesante. No olvides suscribirte, darle like y activa la campanita.